Vamos a ver la definición que nos da la normativa NFPA 30. No todo lo que brilla es oro, pero sí todo lo que dice este profesor es impresionante, compadre. Bien, esta codificación nos menciona aquí la definición de un líquido combustible. Cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa cerrada igual o superior a 37.8 grados centígrados. Bien, entonces todo líquido que pueda a una temperatura de 37.8 grados centígrados empezar a desprender vapores que puedan generar la ignición o la inflamación se va a denominar como líquido combustible. ¿De acuerdo? Y un líquido inflamable va a ser cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa cerrada debajo de 37.8 grados centígrados. En este caso, bueno, el estándar que manejan, o bueno, en sí, la unidad de medida que manejan los norteamericanos, pues son los grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en grados centígrados, lo que hacemos es en este caso convertirlo, ¿no? Vamos a ver más adelante una fórmula que nosotros tenemos para poder convertir los grados Fahrenheit a grados centígrados. Bien, pero hablando mucho más sencillo, hablando de una forma mucho más básica, nosotros para poder definir la diferencia entre un líquido inflamable y un líquido combustible, sabemos que el líquido inflamable a temperatura ambiente va a desprender vapores, y estos vapores pueden hacer que sea inflamable. ¿Listo? Y el líquido combustible primero tiene que elevar la temperatura para poder desprender vapores y de esta forma llegar a la ignición. Bien, más adelante vamos a ver un tema que es muy importante y ahí hacemos relación a lo que son los tipos de incendio, ¿no? Todos nosotros tenemos base centrada en lo que es, en este caso, la física y la química del fuego. Sabemos que para que exista fuego tienen que haber tres componentes, entre ellos el mismo combustible. Este combustible nosotros conocemos que puede encontrarse en cualquiera de los tres estados de la materia. Estos tres estados de la materia los sabemos desde el colegio, desde el secundario, desde la preparatoria. Bien, conocemos que es el sólido, líquido y gaseoso. Y sabemos que para que un material logre encender, debe llegar a una fase gaseosa, ¿no? Si tenemos un material sólido, va a pasar por un efecto de pirólisis, que es la descomposición, y de esta forma esto va a llegar a que pueda encender. Primero, esta reacción química en cadena va a permitir que la pirólisis se pueda desprender vapores, y estos vapores puedan encender. Bien, en el caso de los líquidos, ya no se llama pirólisis, sino pasa a un fenómeno de vaporización, en la cual esos vapores sometidos y no afectados, o en este caso permitido, bien, según la presión del lugar donde se encuentren, estos puedan encender. Bien, entonces hay fenómenos, hay en este caso ciertas condiciones que van a depender de que el líquido sea inflamable o sea combustible. Si nosotros hablamos a nivel de la industria, a nivel de la maquinaria y del uso cotidiano que nosotros tenemos con los líquidos inflamables y los líquidos combustibles, pues vamos a mencionar que los líquidos inflamables están presentes en el ciclo de Otto, ¿listo? El motor de combustión interna que trabaja con lo que es la gasolina. Bien, el cual trabaja por una compresión directa de estos gases y de esta forma, activado por una chispa que genera este dispositivo que se llama la bujía, permite la explosión del sistema controlado y de esta forma se genera una combustión interna que permite la fuerza del movimiento de un motor, de un vehículo gasolinero. Bien, en cambio, en la presencia de lo que es el líquido combustible, hablamos de un ciclo de diésel, en la cual se necesita primero elevar la temperatura para que éste logre encender, ¿no? Y de esta forma generar aerosoles internos para que estos logren encender. Ahí trabajamos con una bomba de inyección, es completamente distinto. Entonces, primero tienen que elevarse la temperatura de estos materiales para que logren encender, puedan desprender vapores que puedan hacer que estos logren encender. Esa va a ser la definición de lo que es un líquido combustible y lo que es un líquido inflamable. Vamos a ver aquí que dentro de lo que es el líquido inflamable y lo que es el líquido combustible, tenemos subdivisiones o tenemos otras clases, ¿no? Habíamos definido que para que un líquido sea considerado combustible, primero se tiene que elevar la temperatura y este logra encender por el caso de que desprende vapores. Luego tenemos los líquidos inflamables, que tienen un punto de inflamación mucho menor a lo que es el 37.8 grados centígrados. Bien, entonces tenemos clases de líquidos combustibles y líquidos inflamables. Bien, los líquidos inflamables, bien, a temperatura ambiente empiezan a desprender vapores en los cuales se puede llegar al punto de inflamación. Ojo, usted tiene que definir
y tiene que tener conceptos claros respecto a lo que es punto de inflamación, punto de ignición, punto de autoignición y punto de ebullición. ¿De acuerdo? Es información que debemos manejar, ya que recuerde que el punto de ebullición va directamente relacionado a lo que es el cambio de fase. Y para que pueda darse un cambio de fase, por ejemplo, del agua a lo que es de estado líquido a estado gaseoso, la presión que genera el mismo líquido tiene que igualarse a la presión atmosférica para poder, en este caso, pasar a una fase gaseosa. Entonces, el punto de inflamación va a ser la temperatura mínima que se va a necesitar para que este material pueda encenderse. ¿Listo? Pueda vaporizarse y pueda encenderse. Ese es el punto de inflamación. Lo que corresponde al punto de ignición va a ser la temperatura mínima que se va a necesitar para que este mismo material logre encenderse y pueda seguir ardiendo. Bien, pueda seguir teniendo una combustión sostenida. Y esto lo vamos a definir más adelante. Bien, pero es importante que tengamos en cuenta estos puntos de temperatura que generan cambios y transformaciones, ¿no? Es por eso que es muy importante la aplicación de ciencia e ingeniería en materia de lo que son los códigos. Aquí se aplica mucha ingeniería, mucha ciencia. Entonces, es importante que usted desarrolle conceptos generales de matemática, de química, de física, para que usted pueda entender cómo es que se pueden tanto almacenar y proteger, ¿sí? Tanto en este caso, el contenido y así como proteger la continuidad de negocio, ya que hemos visto en sí el daño que genera un incendio de este tipo. ¿Ya? Cuando lleguemos a lo que es la atención de una emergencia industrial, vamos a ver cómo es que se necesitan muchos recursos para nosotros poder, en este caso, mitigar este tipo de emergencias. Bien, entonces estábamos definiendo aquí que tenemos dentro de 37.8 grados centígrados hasta 60 grados centígrados, lo que sería dentro de lo que es la clase de líquidos inflamables de tipo 2. ¿Bien? ¿Bien? ¿Listo? Entonces, de 37.8 grados centígrados se tiene que elevar la temperatura hasta 60 grados centígrados para que sea considerado un líquido combustible de tipo 2. Bien, pasamos de 60 hasta 93 grados centígrados. Bien, 93.3 grados centígrados, es decir, el aceite de pino, en este caso, tiene que calentarse hasta llegar a esta temperatura, hasta este rango de temperatura entre 60 y 93.3 grados centígrados, bien, dependiendo de la presión, en este caso, que pueda ejercerse aquí, la presión de vapor que tenga el aceite de pino y este logra encenderse. Bien, ¿listo? Este logra encenderse. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que el aceite lubricante, por ejemplo, el aceite de motor, tiene que llegar a una temperatura aproximadamente de 100 grados centígrados, ¿bien? Tiene que llegar a una temperatura de 100 grados centígrados para que éste logre encenderse, desprenda vapores que logren encenderse. Entonces, tenemos aquí los ejemplos claros de lo que son líquidos, ¿bien? Combustibles. Vamos con lo que son líquidos inflamables. Tenemos de 37.8 grados centígrados hacia lo que son 22.8 grados centígrados, que tendríamos el sileno, bien, y esto va a ser, en este caso, un líquido inflamable de tipo 1C, bien. En el caso de lo que es el 1A y el 1B, la temperatura y el punto de inflamación va a ser igual. Lo que vamos a tener aquí va a ser que va a variar el punto de ebullición, la temperatura a la cual va a pasar de fase líquida a fase gaseosa, y tendríamos tanto el líquido inflamable de tipo 1A y de 1B. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un caso importante, ¿no? Es que por eso es que la normativa hoy por hoy nos presenta algunos cambios importantes que nos van a permitir a nosotros conocer ciertas características que tienen estos mismos líquidos inflamables. Bien, aquí hablamos del punto de combustible de clase 2, ¿bien? Combustible de clase 2, ¿bien? Entonces, aquí en el punto de combustible de clase 2 vemos que está el combustible para aviones. Bien, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la composición, sabe cuál es el contenido en sí de lo que son los combustibles para aviones? ¿Sabe cuál es el material que se utiliza como combustible de avión? ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon? No, 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 no. No hemos escuchado. Bueno, el combustible que se utiliza para lo que son... uno. Perdón, no lo escuché.
En Colombia lo llamamos Jet A1, pero Ah, muy bien. no la Sí, composición. correcto. Muy bien, gracias. Gracias, estimado. Nosotros aquí también en Perú lo llamamos Turbojet A1 también. Pero viene de un grupo de los hidrocarburos que son los querosenes, las querosinas, bien, que anteriormente nosotros aquí en Perú, por ejemplo, antes de utilizar el GLP, utilizábamos el querosene para lo que es la cocina. Y Perdón, teníamos... en Facebook están diciendo cómo turbocina. Turbocina, Y perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces estábamos definiendo, ¿no? En sí, estas querosinas, bien, el querosene principalmente, nosotros para poder utilizarlo en la cocina teníamos que bombearlo, lo llamamos así, bombearlo, es decir, inyectarle aire a presión, para que de esta forma pueda pulverizarse y logremos una llama mucho más, en este caso, útil y pueda elevarse más la temperatura. Entonces pasa lo mismo aquí en lo que son las turbinas de los aviones, en las cuales por más de que sea un líquido combustible, no es que no me presente riesgo, es que debido al tamaño de las partículas, bien, limitamos o en este caso descendemos la presión de vapor y de esta forma pueden encender a una muy baja temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, no es que ya yo tengo un líquido combustible y este líquido combustible tiene que elevarse mucho la temperatura para que este pueda encender. Entonces, si es un derrame de diésel, no tengo ningún problema en poder atenderlo sin ningún equipo de protección personal. Precisamente eso es lo que no se quería que se interprete en la norma. Es por eso que ahora se define como líquido incendiable. Es decir, yo tengo diésel, el diésel es un líquido incendiable, por supuesto. En diferentes condiciones puede lograr encenderse y puede ser muy contraproducente. Entonces, no es que yo valoro, ok, la gasolina sí es peligrosa, pero el diésel no es peligroso, ¿no? Tenemos que valorar condiciones de tiempo, de temperatura, ¿no? De presión atmosférica. Todas esas condiciones van a hacer de que este pueda ser considerado un líquido inflamable y un líquido combustible. Profesor, instructor, una consulta. Aquí nosotros tenemos, en este caso, los líquidos inflamables, bien, los líquidos inflamables que pueden estar incluso a un menor punto de inflamación que puede ser 30 o 40, menos 40 grados centígrados. O aquí ya tenemos que trabajar con algo importante. También debe tener una presión de vapor rate de menos de 246 kilopascales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica a mí esto? De que si yo trabajo con 276 kilopascales, bien, y tengo otro material que tiene, en este caso, un poco más de presión, o se va a necesitar mucho más presión, ya no estaría hablando de un líquido inflamable. Por ejemplo, el GLP, ¿de acuerdo? El GLP es un gas que en el momento en el cual se presuriza y se le ejerce una presión mayor, pasa a licuarse, ¿sí? Pasa a licuarse, es decir, pasa a, en este caso, convertirse en lo que es un líquido, ¿bien? Pero al liberar presión, este pasa a ser otra vez un gas, ¿bien? Entonces, yo tengo que valorar estas condiciones para poder entender la clasificación que tiene, en este caso, los líquidos inflamables y los líquidos combustibles. Bien, es importante que nosotros conozcamos esta información. Bien, de que relacionemos lo que es el punto de inflamación, el punto de ebullición y lo que corresponde a en sí la definición de líquido inflamable como líquido combustible. Entonces vamos a ver aquí las clasificaciones que tenemos, ¿no? Para cada uno de estos casos. Tenemos la clasificación de líquido clase 1A, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación menor a 22.8 grados centígrados y punto de ebullición menor de 37.8 grados centígrados. Bien, el 1B, bien, el 1B, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación menor de 22.8 grados centígrados, bien, y un punto de ebullición de 37.8 grados centígrados, ¿no? Aquí teníamos los dos que eran iguales, y aquí tenemos el 1C, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de 22.8 grados centígrados, menor que 37.8 grados centígrados. Es la definición. Aquí juega un papel importante lo que es en sí la temperatura de ebullición. ¿Listo? Menor a lo que es 37, aquí es un punto mayor a 37, y aquí no tenemos una relación directa con el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, y saber cuándo hablamos de un gas, cuándo hablamos de un líquido que sea
en este caso inflamable. Los líquidos combustibles, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior a 37.8 grados centígrados. Bien, y es inferior a 60 grados centígrados. Bien, el líquido clase 3A, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior a lo que son 60 grados centígrados, que vendrían a ser 140 grados Fahrenheit, bien, pero inferior a 93 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit. Líquido clase 3B, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación mayor a 93 grados, en este caso 200 grados Fahrenheit, ¿no? Y hemos podido mencionar aquí distintos tipos de ejemplos, ¿no? Tenemos el sileno, el pentano y el etanol, ¿sí? Pentano y el etanol, aquí el punto de ebullición es muy bajo, bien, es por eso que estos pasan rápidamente a fase gaseosa y muestran una atmósfera que puede hacerse inflamable. Y vamos a llegar a lo que es el límite inferior de inflamabilidad y al límite superior de inflamabilidad, es decir, en función a una mezcla por vapores que puedan ser inflamables. ¿Listo? Entonces es importante llegar a lo que es la definición de principalmente la diferencia entre un líquido inflamable y un líquido combustible. ¿De acuerdo? Intentámoslo así de sencillo. Cuando un líquido, en este caso a temperatura ambiente, puede desprender vapores que puedan hacer una mezcla rica y de esta forma se puede dar un fenómeno como es una deflagración, una explosión, bien, dependiendo de otros factores, vamos a considerarlo lo que es un líquido inflamable. Y un líquido combustible primero tiene que elevarse la temperatura para que éste pueda desprender vapores. Bien. Más vale prevenir que lamentar. Por eso suscríbete ya al canal para que luego no te lamentes, compadre.